Veamos entonces el del derecho sexual y reproductivo, po. No. Yo creo que el derecho sexual y reproductivo es. Así que, gente, muchísimas gracias por su concurrencia el día de hoy. Pasamos a la sección en la cual yo les traigo un debate y lo reaccionamos en conjunto. El día de hoy, la serie 24 debates. 24 debates para el texto constituyente. Este versa sobre derechos sexuales y reproductivos. Clave propuesta de la Constitución. Incluye derechos de distinta índole y creo que es una de las cosas innovativas del nuevo texto en comparación con el anterior. También tiene que ver con la normativa de aborto, uno de los temas polémicos, pero que no ha sido tocado desde la perspectiva pública, por razones que ustedes podrán intuir. Vamos entonces con 24 debates, una manera de entender el proceso constituyente por las pantallas de twitch.tv/Robertson. Voy a estar leyéndolo en el chat. 24 debates, camino al plebiscito. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a 24 debates. Hoy vamos a conversar sobre los derechos sexuales y reproductivos en la propuesta de nueva Constitución. Básicamente el artículo 61. Ahí parte este tema. Para eso ya nos acompañan aquí en el estudio Magdalena Vergara, abogada, directora de estudios de IDEA País, y Teresa Valdés, socióloga, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad. Vamos a decir inmediatamente, Teresa está por el apruebo, Magdalena por el rechazo. Bienvenidas las dos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto estar aquí. Bueno, para quienes quieran seguir en 24 debates, obviamente por el canal 24 horas, pero también en nuestras plataformas digitales a través de 24horas.cl, por TVN Play, Facebook y YouTube. Así es que bienvenidas a las dos. Vamos a explicar las reglas del juego, como quien dice. Cada una va a tener 9 minutos que van a aparecer, tienen una tablet ahí en su podio y van a ir apareciendo la cantidad de minutos descontados a partir de 9 minutos, la cantidad que les va quedando a medida que van utilizando el tiempo. Obviamente como tips, mientras más cortas las acotaciones, más temas podemos recorrer, ¿cierto? Bueno, comenzamos. Yo quería partir por el artículo 61, leyéndolo, para que también este también es un espacio de información para quienes nos están viendo. El artículo 61 de la propuesta constitucional establece que toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos, entre los que se encuentran el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. ¿Qué significa o en qué se traduce este artículo 61 que hoy no está en la actual Constitución? ¿En qué va a cambiar los derechos sexuales y reproductivos con este artículo si es que se aprueba esta nueva Constitución? Teresa. Bueno, este artículo es muy importante porque pone como tarea del Estado garantizar un derecho que ha estado más o menos, y lo digo inmediatamente, aunque tenga poco tiempo, esto es algo que existió en Chile. El año 68 se instaló el primer programa de educación, vida familiar y educación sexual en el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Existía como ley, pero no como ley, como en la una política no garantizada. Fue eliminado el año 73, fue quemado todo el material, y hago en este minuto un homenaje a mi padre, que hoy día cumpliría 101 años, que fue quien estuvo a cargo de organizar ese maravilloso programa que fue cercenado después. Aquí se paga una deuda histórica y es una muy buena noticia para las chilenas y chilenos, para las niñas, niños y adolescentes. Magdalena, para ti, ¿qué significa este artículo 61 que la nueva Constitución, si es que se aprueba, garantice los derechos sexuales y reproductivos? Sí, bueno, el artículo 61 tiene... Es bastante más largo, claro, sí, por supuesto. Es más amplio y en definitiva el fondo del artículo 61... Yo solamente leí el numeral 1. Claro, claro.
Entonces, en definitiva, el fondo del artículo 61 es que se aprueba el aborto de forma constitucional en nuestro país, de aprobarse esta propuesta de constitución. Sí. Y eso, en definitiva, creo yo que es bastante complejo, no solamente porque es un tema que no ha estado cerrado en Chile, sino porque yo, al contrario, quizás de Teresa no veo esto que siempre sea un motivo de celebración, el derecho al aborto. De hecho, muchas mujeres no acuden al aborto libremente o alegremente, sino que también es por razones de violencia, por tensiones, por una serie de aspectos también que hay atrás que pueden verse invisibilizados con una norma como esta, en definitiva. Pero es un derecho, nadie nos obliga, y tenemos hoy día el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, y esto pone algo muy significativo, que es la maternidad voluntaria, el que tener hijos sea algo deseado, profundamente deseado, y vale tanto para quienes pueden tener hijos como para quienes no han podido tener hijos. Entonces esto abre, digamos, el que la maternidad es una gran cosa para quienes quieran tenerla, y puede ser muy dura, muy terrible, digamos, para quienes no quieren. No, de todas maneras, ahí, o sea, en ese sentido, no se trata, en el fondo, cuando tú dices que nadie lo obliga, bueno, hay situaciones y lamentables situaciones en que efectivamente la mujer no acude sola al aborto, que la mujer es violentada para que se aborte ella, ya sea por quien fue el agresor, por la pareja, o que invisibiliza otras situaciones donde no estamos llegando a tiempo, que son por qué razones las mujeres finalmente no quieren ser madres, porque no tienen los apoyos, no tienen en el fondo quizás los recursos económicos, y en eso creo yo que si el Estado entrega realmente recursos económicos, un apoyo detrás, y no solamente el Estado, sino que apoyos de otros lados, efectivamente esa decisión puede cambiar, y son situaciones que nosotros vemos día a día. Y lo otro quizás también es hacerse cargo. Esto no se trata de una mirada en el fondo de decir, bueno, la mujer no tiene que contar con ciertos derechos sobre su cuerpo, etcétera, porque lo cierto es que aquí también está la vida de otra persona, y yo creo que eso también lo tenemos que entrar a ponderar. No se trata solo de un derecho sobre el cuerpo de la mujer, sino que también, si creemos en la vida, en el fondo, que el no nacido también es persona, bueno, también eso entra sobre el debate, por supuesto. Pero es súper importante lo que tú dices, realmente, porque en el fondo lo que tenemos aquí es la posibilidad de distinguir los derechos de las mujeres, el que la Constitución es integral, que tiene un montón de otros derechos, en que efectivamente hay barreras para que las mujeres puedan seguir adelante con un embarazo. Entonces, esta Constitución, podemos ver muchos otros derechos que se garantizan y que van a eliminar barreras para que las mujeres, cuando quieran tener un hijo, puedan tenerlo, que no sea una barrera al trabajo, no sea una barrera a la pobreza. Sin embargo, ¿no es cierto?, la mujer que no quiere, no está preparada y tuvo un embarazo no deseado, no programado, y decide interrumpirlo, como establezca la ley, que la ley va a establecer cómo, pueda interrumpirlo, porque es una carga demasiado grande para la vida el tener un embarazo, una maternidad no deseada. Una carga para la mujer y una carga para quien podría nacer. Y el tema de la persona fue resuelto por el Tribunal Constitucional con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. O sea, cuando se considera persona en nuestra legislación, eso fue establecido y aclarado, y probablemente la ley va a establecer, ¿no es cierto?, en qué plazos, hasta qué plazos esa interrupción sería posible. Bueno, quiero poner sobre la mesa el numeral 2, ¿cierto?, del Exacto. artículo 61, que es precisamente el que abre la discusión acerca del aborto. Entre varias cosas, dice, además de que el Estado garantiza el ejercicio sin discriminación con enfoque de género, inclusión y pertenencia cultural, además el acceso a la información, educación a la salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando, esta es la parte importante, a todas las mujeres, o más importante para esta discusión, a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos. ¿Qué significa que la interrupción voluntaria del embarazo esté consagrada en la propuesta de nueva Constitución? ¿Qué significa para ti, Magdalena? ¿Significa que si es que esto se aprueba, hay aborto libre en la nueva Constitución? O sea, esto efectivamente promueve el aborto libre, y eso está establecido así si uno lo mira, por ejemplo, en que se tiene derecho sobre el ejercicio del propio cuerpo, cuando se habla que efectivamente el Estado tiene que garantizar los servicios para hacer posible esta interrupción del embarazo, libre de interferencia y de violencias también externas. Y si bien luego dice que una ley regulará el ejercicio de este derecho, la ley nunca puede, en el fondo, puede regular, pero no puede restringir el derecho consagrado en una propuesta de Constitución. Entonces, efectivamente, la ley
va a poder determinar dónde se puede uno realizar un aborto, establecer en el fondo en general la institucionalidad de los recursos para ello, pero no restringir, por ejemplo, en condiciones de tiempo o plazo quienes puedan Esa es realizarse una de el las aborto. cosas que sí puede hacer. Sí, sí se puede, po. Magdalena, ya, pues enchúfate. Estos son como los argumentos de una persona que fue criada en un espectro valórico determinado que todos sabemos cuál es. Y generalmente es como, es una vida, es una esto, y es como argumentos valóricos que no tienen ninguna aterrización a la realidad que estáis tratando de atacar. Yo quiero rescatar caleta el artículo 61, la verdad. De hecho, me llama mucho la atención que, bueno, la parte, por ejemplo, porque se habla mucho del aborto, pero también se protege, no se protege solo la interrupción del embarazo en este artículo, y creo que eso está muy mal entendido. Porque el derecho reproductivo es todo. Tú tienes que proteger tanto a la persona que desea interrumpir voluntariamente el embarazo como la persona que está embarazada y quiere dar a luz, quiere hacer nada, quiere ser madre, o que no quería decir madre, pero quiere tener niño, niña, niña, lo que sea, lo que decía ser esa persona, pero quiere ser madre, pues, ¿cachai? En el fondo, y acá está, mira. Porque se quejan de que, claro, que la maternidad, que todo esto, el Estado garantiza su ejercicio sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto, una maternidad voluntarios y protegidos. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? Pues, ¿cachai? Tú no estáis simplemente dando la posibilidad a que las personas que quieran interrumpir de manera voluntaria el embarazo lo hagan, sino que también estáis protegiendo en el mismo artículo a las personas que quieren proseguir en ese embarazo, y además quieren eh, quieren ser madres o quieren ejercer los derechos, quieren ejercer la maternidad. Entonces creo que está bien. No sé, yo creo que esta parte de la propuesta a mí no me causa ningún tipo de conflicto. Para nada. Creo que el aborto es una realidad, que creo que el diagnóstico mismo de la realidad supera cualquier argumento valórico. Cualquiera. Por ejemplo, hay muchas regulaciones de aborto en general, pero ese sinsentido del convencional Zúñiga de que se va a poder abortar a los 9 meses, bueno, si tú abortas una guagua a los 9 meses, nace. No se aborta. Mi mamá me dijo que es partidaria de restringir a los pobres tener hijos. Chucha. Chucha, weón. ¿Qué te puedo decir, mi rey? ¿Qué te puedo decir? Diego Chapel fue director ejecutivo de Ideabes. Ya, ya, ya. De ahí que me cargue que toda la información caiga como por los interlocutores. Pero yo no veo ningún problema con el artículo, la verdad. Creo que se. Creo que tiene. Creo que tiene bastante. Creo que entiende los derechos reproductivos como tienen que ser entendidos. Que los derechos reproductivos no es solo el derecho al aborto, sino también el derecho a reproducirse. Y que esa maternidad o ese embarazo o ese parto sea protegido y garantizado por el Estado, po, weón. Si es como el gesto base, ¿no? Es como la parte base. Aparte que si tú no. Que si no. Aparte que si tú no proteges esto, estás reconociendo estructuralmente una desigualdad brutal. Brutal. Creo que esto es. Para mí no tengo ningún problema con este artículo. Absolutamente ninguno. Ninguno. Ejemplo, en condiciones de tiempo o plazo, quienes puedan Esa es realizarse una de el las aborto. cosas que sí puede hacer. Sí Teresa. puede establecer plazo. Bueno, claro, Eso que es- dicen que no puede establecer plazo y que tiene que ser sin condición, porque la Constitución lo garantiza. Eso no entender cómo funcionan las leyes. Eso no entender cómo funcionan las leyes. Eso es probablemente Realizarse una de el las aborto. cosas que sí puede hacer. Sí Teresa. puede establecer plazo. Eso es probablemente lo que va a La cantidad de establecerse. semanas La donde cantidad se de puede semanas. de Así es practicar un aborto, Así ¿cierto? es en el resto del mundo, Es digamos. que el resto Estamos del mundo con- no tiene el aborto consagrado constitucionalmente. No, de hecho, son pero- solo otros 3 países los que lo tienen y que de hecho lo prohíben y luego dicen, bueno, se regulará No. la ley para ciertas condiciones, que en general son las que
Pero igual esa reproducción debería ser controlada. O si quieren tener 8 hijos, me da igual, pero que se hagan cargo de ellos. Bueno, ahí estás descubriendo derechos de niña, niño y de adolescente. En el fondo, no es que se controle la reproducción de la gente. Es que si se tienen hijos o niños o niñas o adolescentes y no eres capacitado para ser padre en un espectro amplio, madre, y caes en alguna causal que viola los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o sistemáticamente el Estado también lo haga, por eso también, en otro apartado en la Constitución, se garantizan los derechos de los niños y adolescentes que tampoco estaban en la Constitución anterior, y que ha habilitado que existan violaciones sistemáticas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces ya ahí ya no tiene que ver con la reproducción, tiene que ver con que también se debe proponer también una estructura que se haga cargo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La niñez como objeto de protección, en general, podemos verlo en otro momento, los derechos de los niños y adolescentes, pero es que todo converge allá. En esa redacción de las normas de los derechos de niñas y adolescentes también tuvo presente la propuesta. ¿Se acuerdan de la propuesta que logramos firmar, que era Final Sename? Que proponer al Estado como garante de los derechos de los niños, de las niñas y adolescentes. Eso era igual bastante interesante como propuesta. Acá en Australia es delito post 12 semanas, pero en Chile no se puede adivinar la ley. Obvio que va a ser así, pues, si el estándar aquí se solo con mirar el estándar internacional. En general, la normativa internacional de aborto es regularlo hasta la semana 12 a la 16. Es decir, hasta el mes 3 pues se habla mejor de semanas, pero al mes 3 o al mes 4. Eso es lo máximo, en general. Después no se recomienda por una serie de razones, pero en general hay varios criterios para establecer el aborto. El criterio causal, el criterio temporal, y en general tiene que ver con eso. Tiene que ver con cuánto tiempo es, pero en ningún lugar del mundo te van a habilitar, sería lógico habilitar el aborto cuando ya la existencia del menor o de la niña que está dentro del vientre ya es independiente de la de la madre. En el fondo que puedan nacer prematuros. Creo yo que también hay que tener ojo con eso. Y el criterio temporal ha sido una tendencia a nivel internacional. Y en muchos de los países donde está consagrado se consagra el criterio temporal. Bueno, el feto. Lo digo porque si lo abortan igual nace. Es que ese es el tema. El aborto es la interrupción voluntaria del embarazo cuando lo tiene acá, de hecho. Si tú buscas aborto, entendido en la etimología de la palabra, porque al final así hay que hablar con esta gente que inventa definiciones de aborto. Aborto es interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o feto esté en condiciones de vivir fuera del vientre materno. Interrupción de una acción o proceso antes de que finalice o complete. Eso. Si tú abortas y no está en condiciones, muere, po. Entonces, si ya queréis rebatirlo a un nivel ya no científico, sino que de definiciones, ahí tenía una. El mismo diccionario contradice todo lo que está diciendo Magdalena Vergara. Todo. Tenemos actualmente por las 3 causales, ¿no es cierto? De hecho, Pero Teresa, sí, hubo toda una discusión acerca de si este era un tema que debía ser integrado, el tema de la posibilidad del aborto, ¿cierto? De garantizar. ¿Qué tan cierto es que la nueva constitución garantiza el aborto a los 9 meses? Tan real como que Espacio Riesgo era por el bien de la salud pública. las 3 causales, ¿no es cierto? De hecho, Pero Teresa, sí, hubo toda una discusión acerca de si este era un tema que debía ser integrado, el tema de la posibilidad del aborto, ¿cierto? De garantizar la interrupción voluntaria del embarazo. Si debía ser integrado en la Constitución o solo materia de ley. ¿Tú crees que debía ser integrado en la Constitución? Fue fruto, Efectivamente, no son muchos los países que lo fue un tienen. debate. A nivel constitucional no, pero sí están las leyes han ido avanzando en esa misma perspectiva. Y sin duda que esto, recuerden ustedes que es la iniciativa popular de norma que tuvo más adhesiones y más apoyo, y hemos visto las marchas, digamos, que se han hecho en relación a cuando fue la píldora, digamos, del día después. O sea, hay una voluntad, y pensemos que esto es para el presente y para el futuro, para las generaciones jóvenes. Esto es una herramienta que tiene que estar a su disposición, la decisión libre y soberana respecto del cuerpo. Esto significa, lo mismo que le pregunté a Magdalena, para ti, Teresa, ¿hay aborto libre en la nueva Constitución? Según... Va a determinarlo la ley, va a determinar en qué forma es. Pero una vez que si esto se prueba, digamos, una vez que se garantiza la interrupción voluntaria del embarazo, ¿qué ley podría no garantizarlo, ir en contra de esto, cuando la ley sabemos que no puede ir en contra o no puede ser
Lo del respuesta libre, sobre lo la de las Constitución. condiciones de la libertad es lo que va a regular la ley. Y por eso dice, ¿no es cierto?, la ley regulará el ejercicio de estos derechos. Entonces, una libertad. Si se promulga o sea, si se aprueba la nueva constitución, la ley de aborto existente ahora en Chile, que era de las tres causales, no se deroga, creo yo. No queda, no se deroga, porque dentro de todo cumple con la normativa, porque ahí dice, la ley regulará el ejercicio de este derecho. Asimismo garantiza, la ley regulará el ejercicio de estos derechos. En el fondo, si ya existe una ley que lo regula, aunque sea como que no te guste, está dentro de. Entonces seguiría vigente en teoría la ley de las tres causales. Y habría que promulgar una nueva ley de aborto y cambiar las condiciones. Sería más fácil porque no tendría un freno constitucional, que era gran parte del miedo que se tiene con todas estas reformas que afectan derechos consagrados en la Constitución o que afectan estructuras. Al menos se quita el cerrojo constitucional para aumentar las causales del aborto o garantizarlo libre. Creo yo que la nueva constitución igualmente no se deroga la ley de las tres causales de aborto, sino que se quita el freno constitucional al aborto, que era este artículo 1, el artículo 1 número 2, artículo 1 inciso segundo, que la ley protege la vida porque está por nacer, que ese es el artículo que tenemos hoy en día respecto al aborto en la Constitución del 80. El artículo 19, número 1 de la Constitución garantiza a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Y después abajo, en el numeral siguiente, establece la ley protege la vida del que está por nacer. Y ese derecho se ha entendido de distintas maneras, o sea, no de distintas maneras, se ha entendido siempre como una protección de carácter constitucional o una prohibición del aborto en general. Y que hay un delito de aborto. Después se fue evolucionando y eso se ha ido armonizando y hoy en día se han logrado interpretaciones un poco más abiertas en torno a que si la ley protege la vida que está por nacer, también la ley puede regular aquello. Y ahí se tienen que entender, por ejemplo, que la normativa de aborto va en un sentido amplio, no lo sé. De ahí hayan tenido que empezar a interpretar el texto de qué significa esta idea de la vida del que está por nacer. Entonces, si se promulga la nueva constitución y se aprueba, esa normativa ya no existe. Y lo que tienes ahora son derechos sexuales y reproductivos y también de autodeterminación y libertad respecto del cuerpo propio. Y tenía esta norma que protege, que da derecho al embarazo, a la interrupción voluntaria del embarazo, al parto y a la maternidad voluntaria y protegida. Entonces, la ley va a seguir vigente, pues la ley de aborto actual en tres causales va a seguir vigente, al menos desde mi perspectiva. Entonces se va a requerir que se promulgue una nueva ley. No obsta a que existan casos en que una persona igualmente pueda abortar sin estar dentro de las tres causales porque hay una interpretación de un artículo particular. Y eso es algo que va a tener que resolver la jurisprudencia. Eso es algo que van a tener que definir los tribunales. O sea, aquí hay mucha pega para los tribunales de justicia y quienes van a ser los reales intérpretes de la Constitución. Porque si hay intérpretes oficiales de la Constitución, son los tribunales de justicia. Y ellos son los que van a tener que determinar a través de sus sentencias cuáles son los alcances y cuáles son el desarrollo que tenga esta materia. Aquello. No sé, al menos en Chile, no sé, por vía de judicatura no se va a cambiar la ley. Así que al menos yo creo que se va a requerir, si es que se quiere seguir avanzando en derechos sexuales y reproductivos, en cambiar la ley, si se llega a aprobar el nuevo texto constituyente. ¿Verdad? ¿Qué causal falta? Es que no es que hayan causales, pero son visiones opuestas. O sea, eh, creo yo que aquí hay una cuestión central que tiene que ver con cuál es la extensión que se le da al derecho a la libertad sobre el propio cuerpo. Y ahí creo que tenéis un mar de discusión jurídica, valórica, religiosa y un montón de cuestiones o de realidad socioeconómica, un montón de weas. Pero va en ti, al menos yo soy partidario de que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Y punto. No tengo nada que decir al respecto. No, no creo que la sociedad se vaya a la mierda por eso. Yo creo que la sociedad se va a la mierda por no tener eso. Por no dar derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Porque al final, la misma razón por la que se establece un fuero maternal en materia laboral. La misma razón de por qué el fuero maternal, paternal o como lo queráis no puede ser el mismo para el hombre y la mujer.
precisamente por la diferencia biológica y intrínseca en que las mujeres y personas que pueden gestar se puedan embarazar. Y el embarazo es parte de una diferencia biológica fundamental. Entonces, si vos no la atacáis, al menos desde mi perspectiva de ver las cosas, produces más desigualdad. Porque es una. Porque es cierto. Y dentro, por ejemplo, dentro del derecho a la maternidad o el derecho. Porque dice. Por ejemplo, ¿han pensado cuál es el alcance, por ejemplo, cómo se vincula esto con el derecho al cuidado? ¿Han visto que la Constitución tiene el derecho al cuidado? El derecho a cuidar, no sé si a cuidar o a ser cuidado. Lo tienen, ¿cierto? Ya. Ese derecho, si no lo garantizas en la Constitución, ya ha tenido una desigualdad estructural entre hombres y mujeres porque la mujer siempre va a tener que sacrificar expectativas profesionales o laborales por la crianza de los hijos. Y porque culturalmente en Chile la crianza de los hijos y las hijas y los adolescentes recae mayoritariamente en mujeres. Y eso es una realidad estadística y como no podéis negarlo realmente. Porque las estadísticas lo avalan. Entonces, si tú no garantizas el derecho al cuidado, ya generáis de nuevo una desigualdad. Porque todas las mujeres no pueden profesionalizarse o mejorar su situación porque tienen que estar preocupadas de la crianza, además de estar trabajando, o estudiando, o haciendo cosas. Entonces, es una desigualdad estructural, pues, weón. Tenéis que hacerte cargo de alguna manera como sociedad de eso. Y creo que una buena alternativa es el derecho al cuidado. Entonces, todo se une, ¿cachai? Todo se une, porque ahí te dais cuenta de que un sistema jurídico no solamente tiene que establecer un trato igualitario para todas las personas, sino que también tiene que hacerse cargo de esas desigualdades para generar esa igualdad. Porque igualdad no es solamente entregar a todos lo mismo, que eso es igualdad formal, sino que es necesaria también la igualdad material, que es otra forma de entender es la misma forma de entender la igualdad, solo de entender de que en la realidad no solamente vale con que todas las personas sean iguales, sino que hay ciertas personas que requieren tener este tipo de trato diferenciado por diferencias, que si no las atacas, son injustas y desiguales. Esa es mi forma de verlo. Esa es mi forma de ver el tema de la igualdad y todo. Entonces, esto es, pues, weón. Y de paso, la mayor posibilidad del hombre a cuidar a su hijo. Por supuesto. Por supuesto. Al menos yo lo conozco como igualdad formal, igualdad material, porque se examina desde la norma. Desde la norma. Tú cuando hablas de igualdad formal, hablas, por ejemplo, del principio de igualdad ante la ley. Pero igualdad material lo que se refiere son condiciones socioeconómicas de la realidad. En el fondo, igualdad formal, porque se habla de la igualdad en la ley, en la forma de la ley, y igualdad material porque se habla acerca de la realidad y todo lo que la igualdad requiere para estar presente efectivamente en la realidad material. Esa es la forma de entender la igualdad, al menos desde los dos lados. Yo al menos siempre he sido, mi forma de ver el derecho, y eso puede rebatirlo cualquier persona, es que estas cosas son las que atacan la igualdad material. Estas cosas son las que atacan la igualdad material. Y así, bueno, podía extrapolarle un montón de cosas, disidencias, pueblo originario, y ahí podéis ver cuál es la extensión que queréis darlo, si realmente se ajusta al tema chileno. Yo soy convencido de que ese tipo de regulaciones ayudan a eso. Ayudan a eso. ¿Por qué a disidencia? Y en general, porque socialmente, por ejemplo, el tema del matrimonio. Socialmente, ¿quiénes pueden casarse? O sea, y ahora ya todas las personas, pero antiguamente, ¿quiénes podían casarse? Las personas heterosexuales, en el sentido de formalizar el vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer. Entonces, ¿qué pasa con todas las personas que tenían una relación con una persona de sexo registral del mismo sexo y no podían casarse? Tenís ciudadanos con menos derechos, con menos derechos, que no pueden casarse. Entonces, ¿qué hiciste para regular aquello? Estableciste, como lo que hicieron en la ley ahora, que el matrimonio es entre personas del mismo sexo también. Entonces, ¿qué es lo que haces? Igualdad. ¿Por qué? Porque una misma institución matrimonial que era resguardado para un tipo de ciudadano, ahora es igual para todos. Y eso. Y así solucionaste una igualdad que parecía estructural. ¿Cachai? Cambiando la estructura del sistema para que también beneficie a esas personas y eso se genere un privilegio.
Eso. Por ejemplo, en temas de matrimonio igualitario, ¿cachai? Eso. Esa es la weá más absurda. Pero bueno, cuando quieras casar con un hombre, Pablo, lo vas a poder hacer. Ese es el tema. No es que le estén entregando derecho a los homosexuales. Es que si tú el día de mañana quieres casarte con tu amigo Pedro, te lo puedes hacer. Y todos pueden hacerlo. De eso se trata la igualdad ante la ley. ¿Cachai? De eso se trata la igualdad ante la ley. El día que te quieras casar con un hombre, lo vas a poder hacer. Si no lo quieres hacer, esa es tu decisión, obviamente. Eso. ¿Todos podemos casarnos con Pedro? Si Pedro los ama y dice que sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque tiene que ser con consentimiento, así funciona el matrimonio. Sí, po, el matrimonio es una buena herramienta para varias cosas, hablando solamente de beneficios estatales y temas de vivienda, por ejemplo, fundamental. Pero bueno, ahí podemos irnos a un montón de otras cosas. No, gente, no, conmigo no. No, gente, conmigo no. Papi Mati, muchas gracias por el Prime. Te lo agradezco. Matrimonio forzado. ¿Cómo los matrimonios forzados? Eso es como de la época rural, ¿o no? Embarazaste a mi hija, tienes que casar con ella, ¿no? ¿Cómo esa onda? Así como ese tipo de matrimonio. Tú estás hablando de eso, ¿no? Parece comedia del Mega, ¿no? Sí, po, es que ese es el tema, es que el amor es secundario en un matrimonio, sí, el tema patrimonial. Y patrimonialmente hay una diferencia. Entonces, atacaste esa diferencia. Heisenberg 2712, muchas gracias por tu Prime. Eso, es bien interesante todo el desarrollo que se da a los derechos en el plano de igualdad, de la desigualdad, igualdad material, igualdad formal. Temazo, temazo. A mí yo creo que es un tema que no he tocado tanto porque la verdad es que lo hablé mucho antes y reiterarlo ahora creo que a la gente no le hace conflicto. ¿Realmente a quién le hace conflicto el aborto? A las personas que tienen una creencia religiosa / ideología, porque la verdad es que yo creo que la creencia religiosa solo diferencia de la ideología en que hay fe. Y hay un magisterio de la iglesia y probablemente hay rituales o lo que sea. Pero hay fe. Y se diferencia igual porque también tiene principios espirituales. Y eso se respeta. Pero si la sociedad decide democráticamente que existe, existe. Y punto. Por eso es necesario que se declare legal. Porque parece que acá lo que importa es la ley. Es lo mismo que pasó... ¿Qué más era, weón? Pero no voy a seguir hablando de eso ya, filo. El tema es que yo creo que si se hace legal se acaba la disputa y chao. Y está. Ya, vamos entonces seguimos con el debate. Está bueno esto. La ley, y por eso dice, ¿no es cierto?, la ley regulará el ejercicio de este derecho. Entonces, es una libertad acotada a ciertas condiciones, que es fundamentalmente el plazo. Ya, el plazo, la cantidad Claro, de semanas. de semanas. Ya. Entonces ahí está la discusión de que una mujer que está embarazada y quiere abortar, me van a decir, nadie se le ocurre, porque yo tampoco creo que a nadie se le ocurre en general abortar a los 8 o 9 meses. No. Por supuesto, pero hagamos ese ejercicio. Si una persona quisiera abortar voluntariamente a los 8 meses... Imposible, eso Nace, po, weón. se llama parto. no puede recurrir el parto. voluntariamente a los 8 meses. Es imposible, eso Es se llama imposible, parto. no puede recurrir. No, el Eso parto. se llama parto, eso tienes un feto viable. No, a ver, No corresponde. O sea, estamos hablando, digamos, de a las 14 semanas, a las 18 semanas. No Se acabó el estamos debate. hablando más allá. Se acabó. Es lo que tiene el resto del mundo, digamos, por distintas razones. Magdalena, el ¿estás parto de acuerdo con eso? No, yo no estoy de acuerdo con eso porque, en primer lugar, efectivamente aquí se establece un derecho amplio. Y si se hubiese querido restringir, y esto se discutió, se rechazó establecer plazos cuando se discutió en la convención. Entonces, eso ya claramente nos entrega un antecedente. Expresamente, Claro, la ley regulará el ejercicio de estos derechos. Claro, se agrega esto que la ley regulará el ejercicio, pero es solamente regular este ejercicio. Entonces, efectivamente, es cómo el Estado va a entregar los servicios y prestaciones para que las mujeres puedan realizarse un aborto. Pero, por ejemplo, dado que las mujeres no pueden, o sea, esto es incluso para todas las mujeres sin distinción de edad, supongamos que el día de mañana el Estado establece un requisito que las mayores de 18, o menores, perdón, de 18 años requieren la autorización de sus padres, no va a poder establecerlo. O si que quiere poner plazo o quiere poner causales, no va a poder establecerlo en la ley, o al menos va a estar sujeta a una inconstitucionalidad. Entonces, efectivamente es algo que no está zanjado, no es claro que el día de mañana la ley pueda establecer estas limitaciones, y eso es finalmente lo que genera inseguridad.
allá. Porque acá, tal como está establecido, vamos a ser el primer país en el mundo que establece una consagración constitucional abierta respecto del aborto. O sea, ¿tú estarías de acuerdo si es que en el texto hubiera ¿Ustedes saben algo bien gracioso con respecto a la regulación del aborto en Chile? Hasta antes de, hasta antes de la ley de aborto en 3 causales, la legislación de aborto chilena era igual a la de Bangladesh. Había un ranking. Y nuestra regulación de aborto era una de las peores del globo. Y estaba a la par con la de Bangladesh. Me parece insólito. Era insólito, la verdad. Ese gráfico es bastante interesante. Teníamos la misma regulación de aborto que Bangladesh. Entonces se modernizó, sí. Pero así es el mundo moderno. Está establecido, vamos a ser el primer país Oye. Ustedes saben... espérate, terminemos este debate. Es que les tengo que contar algo después con temas de países. Por favor, me recuerdan. Pin imaginario. Países. en el mundo que establece una consagración constitucional abierta respecto del aborto. O sea, ¿tú estarías de acuerdo si es que en el texto hubiera dicho se permite, o se garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo con un plazo de 12 semanas, 14 semanas? O sea, a mí me parece que esto en no, otros países? me parece que, o sea, que los otros países no lo establecen tampoco así. De hecho, los países que lo No, porque establecen en una ley, pero Claro, me yo creo que esto es refiero a materia de ley. si ese plazo apareciera aquí, ¿a ti te parecería correcto? Yo creo que esto no es materia constitucional, y menos es materia constitucional cuando es un debate que es tan abierto en nuestro país y que no ha sido zanjado. De hecho, hace poco tiempo atrás se discutió en el Congreso una ley de aborto y se rechazó. Entonces, claramente nos da cuenta de que esto no es un tema que esté zanjado, que existen muchas sensibilidades al respecto de muchas ciudadanías. Esto no fue la norma popular más votada, de hecho. Entonces, eso nos da cuenta que debimos haberlo dejado una ley, al menos discutirlo, ver deliberadamente, por un tiempo suficiente, pero no zanjado como lo hicieron los convencionales, en el fondo pasando a llevar a muchas personas que hoy día no consideran el aborto un derecho. No, los convencionales fueron elegidos democráticamente, por favor. Entonces no han pasado a llevar a nadie. Es materia de ley y la ley va a ser desarrollada por el Congreso, por el Parlamento, en que están todos los sectores representados. Yo no le tengo ningún temor a eso, no deberíamos tener ningún miedo. Yo tengo profunda confianza en nuestra democracia. Se han ido tomando decisiones sabias paso a paso y bueno, habrá una decisión sabia respecto de esta ley también. Hablando de decisiones sabias, es evidente que aquí una ley, como dice, ¿cierto?, en el proyecto constitucional debiera determinar los aspectos más concretos. Sí. Por ejemplo, los plazos. En Colombia se acaba de aprobar el aborto hasta las 24 semanas. Estamos hablando en 3 causales. Estamos hablando de 6 meses casi. O sea, perdón. ¿Sí? 6 meses, 4 meses. Gracias por los 2 meses. 4 meses, exactamente. ¿A ti, Teresa, te parece que eso es un plazo correcto? No tengo una visión, digamos, rígida, clara. Creo que es materia del legislador, de las legisladoras. 6 no meses, podemos sí, me están decir. corrigiendo toda 6 la- meses. Legisladora, tenemos que verlo. Ahí hay muchas Porque cosas, 6 muchos meses es un factores. feto completamente viable. Sí, por eso no tengo una posición respecto de eso. Lo que sí tengo la absoluta convicción de que esto es un derecho para las mujeres que no quieren vivir una maternidad obligada, que quieren ejercer su derecho a decidir, la autonomía de su proyecto de vida, etcétera. ¿Y cómo? Yo creo, perdón, Sí. No, yo creo que eso es finalmente tener solamente una visión de la realidad que se vive las mujeres que abortan. Yo creo que no solo las mujeres abortan libremente porque no quieren ser madre en el fondo cuando tuvieron un embarazo no deseado, etcétera. Como decía antes, hay una realidad que es muy tremenda detrás del aborto, respecto a muchas mujeres que se ven obligados, que no ven otra alternativa que abortar. Entonces, eso es, en el fondo, es sesgarse a Pero que es que existe esa toda esta mujer lo más alternativa. probable es que termine igual abortando, pero en condiciones probablemente no seguras. No, como esa ocurre mujer hoy. termina abortando porque alguien la presiona. Entonces, cuando nosotros garantizamos de esta manera un derecho al aborto, estamos negando, invisibilizando todas esas situaciones que pueden ser muy dramáticas. Y por otro lado, yo creo que también es bien Pero se complejo. soluciona ese problema, ese eventual problema, ¿cierto? se Potencial soluciona problema de de que otra manera. alguien... Eso es de- violencia. al menos, de que alguien está violentando a alguien. ¿Se No, de soluciona todas en lugar maneras, de eso es violencia el derecho violencia. al aborto?
Pero ¿No al debiéramos menos se atacar limita. a esa persona que Claro, está violentando? se puede atajar, pero aquí tampoco lo estás atajando. Tú estás dejando más difícil el poder llegar a tiempo a esa mujer que está siendo violentada, por ejemplo, para el aborto. Y lo otro que quería comentar, que decía Teresa, a mí me parece muy grave que finalmente sea la ley, que sean los congresistas, los parlamentarios, que terminen definiendo hasta cuándo podemos o no abortar. ¿Por qué? ¿Bajo qué criterios? ¿Qué cosa más arbitraria definir por ley cuándo se es persona y cuándo no? Entonces yo creo que eso es muy grave también, en definitiva, el dejar al amparo de la ley. Porque de hecho, si uno mira los tratados internacionales, nunca hablan del aborto. En ninguna parte se mandata a los países a establecer derechos de aborto. Lo que se habla mucho más es desde el derecho a la vida, del respeto de la madre, incluso desde Pero la los derechos protección al sexuales y embarazo, reproductivos... y eso hoy día no lo estamos estableciendo. Pero los derechos sexuales y reproductivos sí están reconocidos y establecidos en los convenios internacionales y en todos los acuerdos internacionales. En los Y tratados está- que nosotros tenemos ratificados por Chile no hay ninguno que nos mandate a establecer el aborto. En ningún tratado no el internacional aborto, está pero sí establecido los derechos, algo de ese tipo. los derechos sexuales y reproductivos. Y los derechos sexuales y reproductivos incluyen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Es el ejercicio. O sea, los derechos reproductivos son decidir cuándo quieres tener un hijo. Claro, lo que pasa Y es que no tenerlo o solamente no se trata de la tenerlo. autonomía de la mujer, de nuevo, aquí está la vida de otra persona también en juego, que es esa tercera persona. Y no solamente, o sea, y esto también lo plantean algunos abortistas, incluso dice, bueno, si aquí la discusión efectivamente es que hay la vida de un tercero en ponderación, bueno, lo que va a ponderarse de mayor forma es efectivamente la vida de ese tercero antes que la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo, en el fondo. Pero ese debate va a seguir vigente, va a seguir siendo, digamos, un debate, no lo vamos a resolver ni aquí, el tema de cuándo comienza la vida, cuándo se puede considerar. Eso no hay, son consensos sociales que van desarrollándose de acuerdo a distintas épocas. Y lo que tenemos hasta el momento, la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, ya discutió todo esto, ya lo estableció Pero con Tribunal Constitucional, con este Tribunal Constitucional inclusive, estableció y definió, digamos, de que era el derecho de la mujer el que valía en ese caso como decisión autónoma. Eso se establece frente a 3 causales que son bastante determinadas, que son la inviabilidad fetal, cuando se pone en peligro la vida, la muerte y en fin, cuando La en un caso de violación, causa por violación. violación. Entonces, no es que el Tribunal Constitucional haya dicho cuándo parte o no parte la vida. No, lo pero dijo. Eso no lo sí, establece. no lo dijo, pero Entonces, de persona. Claro, el pero cuando tú concepto de dices, por persona. ejemplo, Connie, que hay países que ya lo establecen el aborto hasta los 6 meses, o sea, a mí me parece que eso es muy grave, porque no es un consenso social definir cuándo se es persona o no. Pero Nosotros nos vamos a poner de acuerdo en la mayoría, que algunos son y otros no. Finalmente, si ese es el debate, es muy distinto. Pero Entonces, nadie te va a obligar. Si tú tienes una visión distinta y la Constitución tiene además esa cosa maravillosa que incluye todos los temas, entonces también el derecho a la espiritualidad, a la religión, a las distintas visiones, todo eso también está incluido y también tiene que estar en el debate cuando se establezca estas leyes. Pero ¿está? ninguna constitución es mágica. Cuando tú decías esta constitución integralmente también permite eliminar todas las barreras de la mujer, por ejemplo, Sí, en temas de trabajo, en temas de Sí, salario. va. Eso tampoco es cierto, porque no es de esa manera. Establece una paridad, pero una paridad de hecho que es numérica y que es bastante criticada incluso entre los grupos feministas, por ejemplo. No. Pero no garantiza que se van a eliminar las brechas entre los salarios de las mujeres y los hombres. No se garantiza que la mujer va a tener una mejor Pero eso es un participación. mandato de Entonces, ir- es un Claro. marco, Entonces, una en ese- orientación. claro, Mira, pero no no es podemos pensar mágica, esa no es ilusión, mágica, pero es de maravillosa. alguna manera. No es Bueno, mágica, es veremos, maravillosa es que es porque abre maravillosa. los, Actualmente la abre los mayoría de los caminos, chilenos está abre diciendo los que no lo caminos es. para vivir realmente lo que queremos y sobre todo autorizar, permitir que las mujeres puedan decidir libremente esa maternidad, porque esa maternidad, un niño que nace habiendo sido deseado, tiene muchas potencialidades Yo creo que eso maravillosas. no lo niega nadie, pero entonces, ¿por qué no ponemos el foco realmente en poder darle esa oportunidad a las mujeres de tener esa maternidad? De poder... Ahí lo que pasa es que Magdalena ni siquiera se llegó el artículo. Literal, lo que ella está diciendo se protege. Pero si aún así tú no quieres ser madre y tenéis todas las condiciones teóricamente socioeconómicas posibles, tenéis derecho a interrumpir voluntariamente tu embarazo. Porque no quieres ser madre. ¡Puta madre! ¿Por qué el papá puede elegir no ser papá, weón? Coche su madre, weón. poder hacernos cargo efectivamente de todo ello, pero cuando incluso... Aunque no la quieran, aunque no la sea quiera. un problema en su No, en su aunque no la quiera en el contexto. fondo, pero es que ¿por qué es un problema para la mujer ser madre? Y atendamos esas cosas entonces, atendamos por Pero es qué que no hoy es día para una mujer obligación es ser un... madre. El papá no puede elegir ser papá. Claro, todavía no existe un famoso texto de renuncia a derechos paternales, pero te podías esconder, no pagar la pensión, no estar presente. La realidad material es mucho más allá de la legal, la verdad. Y creo que en cuanto a fugas de derechos derivados de la paternidad y la maternidad, creo que hay un porcentaje
muy amplio que te podría dar un choque de Pinky Papi realidad. 9350. Lo de los 6 meses en Colombia es simplemente se estableció ya que el bebé en cuestión ya pasó por la zona de riesgo de deformidades o malformaciones de los órganos, si viene con cerebro, corazón, etc. Por darte un ejemplo. Y como dicen, no es obligación. El papá puede abortar, ser papá, pero la madre no. ¿Cómo podéis? Esa es la weá. ¿Cómo podéis defender que una mujer tenga hijos que no quiere tener? Darle la oportunidad a la maternidad. Es que siento, perdón, es que idea país siento que tiene un sesgo de... Es que yo no voy a sacar nada de esto. Yo creo que todos estamos claros. Nada, yo no puedo agregar nada más a esto. Problema en su, No, en su aunque no la quiera en el contexto. fondo, pero es que ¿por qué es un problema para la mujer ser madre? Y atendamos esas cosas entonces, atendamos por Pero es qué que no hoy es día para una mujer obligación es ser un madre. costo tremendo ser Es que madre, te incluso veo. más que a los hombres. Pero no es Y esto obligación ser madre. Incluso, perdón, pero incluso esto puede ser pensado de ciertos grupos feministas, incluso las primeras feministas decían que el aborto era una medida bastante machista, porque finalmente el hombre, o sea, en el fondo, o obligaba a la mujer o lo hacía sola partícipe de esa decisión. Inmediatamente la primera sufragista que levantó el brazo pone una bomba en el Parlamento inglés. Inmediatamente la primera sufragista, oye, el aborto es medio machista, medio extremo. Coloca una bomba en el Parlamento. Hace un aviso de bomba en el Parlamento inglés. Hasta la Tusa 50. Magdalena quiere hacerme terapia sobre por qué no quiero ser mamá si tengo casa, pareja y un sueldo Soy Y si una quería después, feminista bueno, fue tu antigua, decisión, ¿no? yo no voy a participar luego entonces en la educación de ese hijo. Y Soy esa era una la feminista argumentación muy que daban. antigua y nunca se me ha Puede pasado ser. por la mente que esto Bueno, es esas un tema de feministas la muy vida de la antiguas siguen mujer. siendo hoy día importantes Imagínate dentro de que toda la el año teoría feminista. 35, el Movimiento por la Emancipación de la Mujer chilena, el MEMCH, en esa época ya estaba preocupada de que hubiera métodos anticonceptivos Pero para eso que es las muy mujeres... distinto al aborto. Pero es que Teresa. el aborto es cuando nos fallaron todos los métodos. Por eso estamos hablando de un pedacito. Claro, La yo idea solo- es que tú puedes decidir cuando tener un hijo. Esto es cuando fallaron todos los métodos. Claro, pero en ese caso Por siempre hay que ejemplo, tener ahora las consideración píldoras que la vida de estuvieron, las tercera- píldoras de esa falladas. tercera persona que Hay está más ahí, de 100 creo yo. personas. Esquizofrenia 50. No sé qué wea estoy escuchando, profe, pero sonaría mucho mejor con música de teatro en Chilevisión cada vez que habla Magdalena. Tú puedes decidir cuando tener un hijo. Esto es cuando fallaron todos los métodos. Claro, pero en ese caso siempre hay que ejemplo, tener ahora las consideración píldoras la que vida de tuvieron, las tercera- píldoras de esa falladas. tercera persona que Hay está más ahí, de 100 creo yo. personas, 100 mujeres que tuvieron hijos Anticonceptivos por que los estuvieron anticonceptivos fallados. Esas mujeres habían tomado anticonceptivos, no querían tener un hijo. Muchas veces cuando falló la T o cuando falló, activamente no querías tener un hijo. ¿Cómo esa mujer va a estar, ¿no es cierto?, obligada a tener un hijo? No. Por supuesto que en un tiempo breve puede tomar la decisión y Claro, es que interrumpir. ese tiempo Porque finalmente falló. va a ser breve, no lo sabemos. Y tal como yo decía, volvamos a hablar como hablando sobre el articulado de la Constitución. Esta propuesta lamentablemente deja la posibilidad abierta para que puedan llegar a ser hasta 24 semanas, 30 Habrá semanas. que dar el Pero hay debate una discusión en el que hay que hacer en el Parlamento. Congreso. Pero incluso En el esa Parlamento. discusión en el Congreso puede ser objeto de una discusión de inconstitucionalidad, porque cualquier persona puede ir. Y es tan amplio esto que también el día de mañana cualquier mujer puede ir a tribunales de justicia y decir, bueno, mi derecho establecido en la Constitución es que a mí se me garantice, sin causales, sin plazos. Pero dice, incluso regulará una niña el de ejercicio 15 de los años, derechos. Una niña de 12 años sin siquiera el conocimiento de sus padres bajo esta Constitución podría ir a abortar y exigir su derecho a que aborte. ¿Por qué asume que tienen padres, weón? ¿Por qué asume que tienen padres en sentido... ¿Por qué asume que tienen padres, weón? Tener padres juntos, qué privilegio. ¿Por qué asume que son dos padres? Entonces, eso a mí me parece que es grave porque lamentablemente no considera unas realidades que tenemos actualmente en el país tampoco. Magdalena, te están quedando 30 segundos Sí. porque está muy intensa el debate aquí, está muy interesante, así que, pero quiero también cuidar los tiempos. 30 segundos para Magdalena, a Teresa le queda un poco más y yo quiero poner un tema que lo puso Magdalena, perdón, que es cómo se hace cargo esta propuesta respecto Are we versus about it? el derecho a decidir sobre mi propio cuerpo y sobre mi propia maternidad, ¿cierto? Con la posibilidad de interrumpir el embarazo, versus el derecho sobre la vida de un tercero.
Yo sé que eso nos lleva a la discusión de cuándo comienza la vida, y no nos vamos a poner de acuerdo aquí, pero ese otro ser en potencia, digamos, ¿cierto? Esa guagua que está al No es interior guagua, de... es- Ya, No es guagua. ya. Pero es un potencial ser, ¿cierto? Un potencial ser humano. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Es un potencial ser humano. ¿Tiene algún derecho o mi derecho sobre mi cuerpo y mi derecho a interrumpir ese embarazo es predominante? Yo Espérame, es que me acaban de interpelar, perdón. Me acaban de decir. Porque a finales Robertson piensa. Porque a finales Robertson piensa. ¿Quién eres tú o ella para decidir si una vida nace o no piensa eso por un momento? A mí, mi pana, ni siquiera podría empezar a pensar, ni siquiera tengo útero, weón. No gesto, ¿ya? Entonces, a mí es irrelevante lo que yo realmente piense, mi rey. De verdad, es irrelevante lo que yo realmente piense frente al tema. Porque si se aprueba o no el aborto, creo que a mí no me va a afectar. Realmente. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que vale el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Y un embarazo es un acto, algo que sucede en el cuerpo de la mujer. Y la mujer tiene que tener el derecho de decidir si quiere o no quiere. Y puede buscar activamente un embarazo si no puede ¿Y tenerlo. ese feto no tiene Entonces, derechos? No mientras no sea persona. No mientras no... está condicionado al derecho de la mujer, absolutamente. Y No no puede haber tutela sobre el cuerpo de la mujer como ha habido hasta ahora, porque antes las mujeres solo podían ser madres, no podían. Desde los anticonceptivos modernos que las mujeres podemos decidir y tenemos derecho a la sexualidad, además, porque antes estabas obligada, ¿no es cierto?, quedabas embarazada siempre. Entonces esto es un avance en términos de la autonomía de las mujeres y el derecho a que tu cuerpo puedes decidir sobre él. Y efectivamente, para ninguna mujer es fácil tomar una decisión, por eso es algo que requiere reflexión y por eso es mucho más importante la educación sexual integral de la que no hemos hablado, Sí, que ¿no es también cierto? está consagrada, El también está acceso a la anticoncepción, el acceso a buenos métodos. Se ha avanzado mucho en este país, pero hay un margen, ¿no es cierto?, de embarazos que no son deseados, para los cuales esta ley, esta constitución abre un espacio de reconocimiento de derechos. Ya, y ese derecho, cuando hablamos de que ese feto no tiene derecho mientras no sea persona, ¿cierto? Significa que más allá de cuáles son la semana adecuada, al momento en que la ley, si esta propuesta se aprueba y la ley regula la cantidad, ¿tú estás de acuerdo con que tiene que haber un límite de semanas? Absolutamente, ¿no? Yo tengo clarísimo que tiene que haber un límite, y un límite como los debates que han habido, que hay, digamos... ¿Qué tiene que ver con la viabilidad fetal? No tiene que ver con la viabilidad fetal, tiene que ver con el grado de desarrollo de ese feto, de nivel, ¿no es cierto?, dónde está. En general, el límite es cuando está desarrollado su, digamos, el cráneo y sus funciones neurológicas. ¿Magdalena? No, yo creo que es tremendo decir en el fondo que un feto no es persona, que no es guagua. Y es cosa de ver una madre a los 3 meses de embarazo, a los 2 meses de embarazo, 6 meses de embarazo, el sentir las primeras patadas en el fondo. O sea, hay muchas características que nos dicen, oye, aquí hay una persona dentro. Y es cosa de ver que cualquier feto luego el día de mañana se va a convertir en un niño de 3, 5 años que va a ser igual que todos nosotros. Entonces, yo creo que eso está. Y lo otro que efectivamente no se trata solo de la autonomía sobre el cuerpo de la mujer. Aquí hay una tercera persona que está en disputa. Y por último, no existe todavía siquiera dentro de la biología, dentro de la medicina, una, en el fondo, decisión de decir desde aquí se parte o no la persona. Entonces eso también todo nos da cuenta de que lamentablemente este es un debate que no es... De hecho, está en el Código Civil igual, po. De hecho, podrían soplar la Magdalena que igual el nacimiento está regulado en el Código Civil y establece cuando una persona es persona, que es cuando nace. No es persona. Jurídicamente en Chile, aunque exista el aborto como delito de las 3 causales, esa weá se zanjó por Andrés Bello hace más de 100 años. Una persona es persona cuando nace, no es persona antes jurídicamente hablando. está zanjado y que yo creo que dejar a los legisladores es muy peligroso. Pero yo quiero aportar algo a lo que tú dijiste respecto del tema de los hombres. Esta ley obliga también a que la vasectomía sea una posibilidad. O sea, ¿cómo tú avanzas en los métodos
Pero Roberto piensa en mamá a los 15. Conche su madre. Pero yo quiero aportar algo a lo que tú dijiste respecto del tema de Roberto los piensa en el hombres. rating. Esta ley obliga también a que la vasectomía sea una posibilidad. O sea, cómo tú avanzas en los métodos anticonceptivos, ¿no es cierto?, que estén a disposición de las mujeres y de los hombres, porque habitualmente toda la carga se la ha llevado a las mujeres. Es el momento que aumente. Siento decirles de que no hay suficientes demandas de vasectomía en el sector público, pero sí hay, digamos, en libre elección. Se nos acabó el El tiempo. Rucio de a la las 12 guitarra nos acabó el tiempo, 50. lo aprovecharon Roberto intensamente, piensa en los hay que reality. decirlo, ¿cierto? Magdalena Vergara, poco Teresa real. Valdés, muchas gracias por estar con nosotros, debatiendo aquí, informando también. Bueno, gente, yo creo que fue un muy buen debate. Creo que nos permite hablar de algo que no habíamos hablado, que no habíamos tocado hace mucho tiempo. Ustedes deciden, gente. Ustedes deciden. Ustedes deciden.